Bueno, y existen preocupantes cifras de muertes por riñas en cárceles. Primeros meses suman un 25% de todo el 2025. Queremos hablar de esta situación penitenciaria con Pablo Urquizar, quien es coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y también Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, si no me equivoco. ¿Puede ser? Así ¿Me es. corrige la Muy información? buenos días, Sabrina, y muy buenos días también a los que nos están viendo. Sí, bueno, en primer lugar hablemos de este caso que pasó ahí en La Serena, este acto de canibalismo también que se registró. Primera impresión que tiene en torno a este caso. Primero, ya el hecho de que exista un asesinato en un lugar donde los presos, por muy malos que hayan sido, ¿cierto?, tienen el derecho a la vida, ¿cierto? Y en ese contexto ya es sorprendente que en un lugar que debería estar resguardado se asesinen personas. Pero Mm. además, ¿cierto? Si a eso le agregamos el canibalismo, evidentemente vuelve una complejidad distinta, ¿cierto? Es decir, lo que evidencia esa situación es simplemente descontrol, ¿cierto? ¿Y descontrol de quién? De quién debería tener el control en ese lugar, que es precisamente el Estado, ¿cierto? No puede haber un centímetro de la cárcel donde el Estado no lo controle a cabalidad, y la verdad es que eso refleja simplemente el descontrol. Cuando en la Universidad Andrés Bello hicimos un informe sobre el control territorial de las cárceles ¿Sí? y analizamos las cárceles con más asesinatos, precisamente en la cárcel de La Serena es la número 6 de 79 recintos de privación de libertad donde efectivamente se cometen más asesinatos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva no sorprende lo que ha ocurrido desde el asesinato, sí, desde el canibalismo, pero evidentemente es algo que se viene dando hace tiempo y en ese contexto la preocupación que existe. Claro, esta cifra que usted nos está entregando donde se están registrando homicidios, ¿no? En recintos penitenciarios, ¿tienen algún tipo de estrecha relación con el nivel de hacinamiento que tienen los recintos penitenciarios? ¿O no hay Hoy día tenemos una correlación ahí? hay un nivel de hacinamiento de aproximadamente el 147% en toda la población, ¿cierto? Penal en relación a los recintos privados de libertad, ¿cierto? Hoy día hay más de 63.000 presos y evidentemente hay una situación compleja, ¿cierto? Esa situación compleja dice relación con que en el análisis que hicimos 2015-2024, y si uno suma ahora el 2025 y parte del 2026, en total son 498 asesinatos dentro de las cárceles, Sabrina. Es decir, una complejidad mayor, ¿cierto? Cuando uno debería pensar que las cárceles van a estar resguardados precisamente los presos para que puedan reinsertarse socialmente, y en ese contexto evidentemente la complejidad mayor. Si sabemos además que la cárcel de Valdivia, que también ha salido, ¿cierto?, este año con una cantidad importante de asesinatos, está en el número quinto, y la cárcel Colina 2 es la número uno, ¿cierto? Evidentemente una complejidad en ese sentido. Ahora, si es que tiene que ver el hacinamiento con los asesinatos propiamente tal, me parece que eso es algo que hay que profundizar. El año pasado es el año con más personas privadas de libertad, sin embargo, se disminuyeron, ¿cierto?, los asesinatos dentro de las cárceles un 44%, y en ese Mm. contexto no hay una correlación tan directa en ese sentido, ¿cierto? Lo que sí es claro es que hay un descontrol dentro de las cárceles. Si a esto le sumamos, Sarina, que entre el año 2015 y 2024 hubo un incremento en las incautaciones de drogas de un 1.205%, en las extorsiones dentro de las cárceles un 5.100%, la amenaza un 279% más, las agresiones un 41% más, y además más de 117.000 celulares incautados, un 257% más de incremento. Evidentemente lo que está evidenciando todo lo que hice relación con el territorio de la cárcel es que quien controla esos lugares no es precisamente el Estado, no es gendarmería, sino que es todo lo contrario, el crimen organizado y la delincuencia. O sea, usted apunta que el crimen organizado y la delincuencia se está ya apoderando de las cárceles de nuestro país. ¿Ya vamos por esa línea? Es un hecho de la causa, ¿cierto? Pensemos que hace poco hubo una operación que se llama la Operación Apocalipsis, Ujú. donde más de 43 gendarmes estaban vinculados con la organización criminal que Claro. operaba con más de 6.200 millones de pesos entre el año 2022 y el año 2025. Y en ese contexto, si uno piensa, Sabrina, 117.000 celulares, cada celular
la entrada acá a la cárcel cuesta alrededor de 500.000 pesos. Si uno multiplica 117.000 por 500.000 da algo así como 63 millones de dólares. Por lo tanto, un negocio redondo dentro del sistema carcelario. Y si uno analiza además, Sabrina, una cosa más importante, ¿cierto? Que es que, ¿por qué tenemos que preocuparnos de las cárceles, ¿cierto? No solo por los derechos y libertades fundamentales, evidentemente, de las personas que ahí viven, que más allá de lo que hayan hecho, ¿cierto? Se necesita, ¿cierto?, resguardar esos derechos y libertades fundamentales, sino que por algo más relevante, y es que hay experiencia latinoamericana y mundial donde las cárceles han sido nodos, o sea, han sido centros del crimen organizado. Ahí han nacido las principales bandas del mundo. Pensemos Exacto. hoy día en Italia, la Aragua. mafia italiana, pensemos desde el punto de vista del Tren de Aragua, ¿cierto?, en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. Pensemos en el comando Vermelo, el primer comando de la capital, en Brasil propiamente tal, uno en Sao Paulo, el otro en Río de Janeiro, y ellos han nacido en la cárcel. Por lo tanto, la cárcel es el centro de control de un ecosistema criminal intrapenitenciario. Claro, y ayer lo estábamos hablando, ¿no? Las mafias chinas también se van rearticulando también al interior de estos mismos recintos penitenciarios. Ahora, el gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que todavía no estamos en el punto que existe un descontrol en los recintos penitenciarios como lo existe, por ejemplo, México, Ecuador, sino que son puntos, de cierta forma, aislados que se han ido detectando. ¿Usted no coincide entonces con ese diagnóstico? Lo que pasa es que acá hay una cosa importante, ¿cierto? El director nacional de Gendarmería lo dijo hace un tiempo. Decir que se tiene el control absoluto de las cárceles es osado. Claro. Entonces, si el propio director de Gendarmería dice eso, bueno, la verdad es que queda cierto, la verdad es otra, ¿cierto? La verdad es que efectivamente no hay un control completo por parte del Estado respecto a los recintos penitenciarios. Y eso lo dicen las cifras objetivas, es decir, 498 asesinatos, 1.205% más de incautaciones de drogas, ¿cierto? 117.000 celulares incautados, ¿cierto? La operación Apocalipsis, las propias reformas que está promoviendo el gobierno para efectos de poder cambiar esta realidad. Es decir, hay una realidad compleja y esa realidad compleja, si bien no estamos al nivel de México, no estamos al nivel de Ecuador, estamos en la misma línea, ¿cierto? En el mismo horizonte, y en ese horizonte evidentemente es un horizonte negativo para el país. Recordemos que el país tiene que preocuparse no solo de la crisis de seguridad que ocurre fuera de las cárceles, sino también dentro de las cárceles, porque lo que ocurre dentro de las cárceles repercute afuera. Si las cárceles son dominadas por el crimen organizado, ¿qué queda para el resto del territorio nacional? Y en ese contexto, evidentemente, esa complejidad es mayor. Claro. Sí, bueno, la idea es que las personas que sean detenidas y estén en la cárcel lo vean como una instancia donde tienen que ser, de cierta forma, limitarse no a distintas medidas y no rearticularse como una banda, ¿no? No verlo como algo como que se va a seguir en esta línea del delito. Esa es la idea, ¿no?, de lo que se busca en las cárceles. Así es. De hecho, si tú analizas, por ejemplo, los celulares, ¿cierto? El celular no es solo un modo o un mecanismo para poder llamarse, ¿cierto?, entre las personas, sino que es el instrumento de poder dentro de la cárcel y además es el mecanismo de ejecución de los delitos. Claro. Cuando uno piensa en 117.000 celulares incautados, mira, Sabrina, hace un tiempo, unos meses, Contraloría General de la República, con la Contralora Dorothy Pérez, emitió un informe acerca de los inhibidores de señales de celulares dentro Me de las acuerdo. cárceles. De los 79 recintos de privación de libertad, solo 10 tenían inhibidores. De esos 10, Sabrina, solo 7 tenían solo de señal 2G. Usted comprenderá, Sabrina, que ni usted ni yo, ni ninguno de los detenidos, ¿cierto?, dentro de las cárceles tiene señal 2G. Todos tienen 3G, 4G, 5G. Solo habían 3. Es decir, de 79, solo 3. Por lo tanto, la posibilidad de controlar realmente lo que está ocurriendo, ¿cierto?, dentro de las cárceles es, como lo dijo el director nacional de Gendarmería, un poco osado. Sí. Ahora, enfocándonos también en este caso, el caso más reciente de lo que pasó en La Serena, se dio a conocer que finalmente tanto la víctima como el victimario no deberían haber estado en la misma celda. ¿Cómo se entiende que pase ese tipo de situación? Eso es parte de los problemas que tiene hoy día el sistema penitenciario, ¿cierto? Tiene hacinamiento, tiene corrupción, tiene también una indebida segregación. Cuando hay una indebida segregación, lo que existe es contagio criminógeno, ¿cierto? Y la posibilidad de que delincuentes más avesados contaminen, ¿cierto?, a delincuentes menos avesados, ya sea
vulnerando sus derechos y libertades fundamentales o derechamente, ¿cierto?, teniéndolos como soldados para efectos de extorsionarlos dentro de la cárcel misma. Y en ese contexto, evidentemente, la situación es compleja y esto dice relación con algo importante, ¿cierto? Cuando vimos ahora la reciente gira del presidente electo Italia, ¿cierto? Una de las cosas que anunció fue precisamente el poder incorporar lo que se denomina el artículo 41 bis, ¿cierto?, de italianos. ¿Qué significa esto? Significa un régimen especial, ¿cierto?, de segregación de vida, especialmente para quienes cometen delitos más graves, ¿cierto? Y es un régimen con estándares altos, ¿cierto?, de restricción de beneficios, y eso permite que no se materialice, ¿cierto?, ese contagio criminógeno. Eso es parte de los cambios que necesita, obviamente, hoy día el sistema penitenciario, además de lo que dice relación con, por ejemplo, la construcción de más cárceles. Evidentemente, los detenidos hoy día están un 65% de imputados, un 35% de condenados, pero la cifra de detenidos va cada vez en aumento en nuestro país y por lo tanto se necesitan recintos que sean adecuados desde el punto de vista de poder lograr no hacinamiento, pero también lograr también no contagio criminógeno y que exista la segregación de vida de manera tal que no exista, ¿cierto?, bajo ningún aspecto este tipo de situaciones como lo de La Serena. Claro, ahora este artículo 41 de bis que menciona que es finalmente el aislamiento total de estos líderes criminales, ¿qué tan factible es? Porque claro, suena bien, porque uno dice, bueno, sí, quizá debería ser para que dejen de ampliar sus redes también al interior de los mismos recintos penitenciarios, pero ¿qué tan factible es si estamos con este hacinamiento tan importante en nuestro país? ¿Cómo finalmente se puede lograr esa separación? Mire, pensemos, Sabrina, que existen, hoy día hay un promedio de 147% de hacinamiento, pero hay cárceles, como la cárcel de Taltal, que tienen 196,7%, es decir, casi un 400%. Por lo tanto, la posibilidad de hacerlo sin la construcción de nuevas cárceles, sin la Mm, rehabilitación de cárceles, evidentemente que es bien compleja en ese sentido, ¿cierto? claro. Pero que es indispensable, indispensable. Y cuando pensemos en la crisis penitenciaria, y su solución tenemos que pensarlo como una política de Estado, ¿cierto? Más allá del gobierno de turno, tiene que haber, ¿cierto?, una política de Estado que fije los plazos y las medidas a corto, mediano y largo plazo. Y en ese contexto, evidentemente, la construcción de cárcel no es de corto plazo, es de mediano o largo plazo, pero en el mismo instante, ¿cierto?, en el mismo momento, coetáneamente, se deben implementar una serie de medidas que vayan en la solución correcta. Y esa serie de medidas ya se están implementando algunas y hay otras necesariamente se tienen que implementar. Por ejemplo, la reforma constitucional que presentó el presidente Boric, a mi juicio de forma correcta, que lo que hace es incorporar a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública. Ya. ¿Esto qué efecto tiene? Un doble efecto. Primer efecto, desde el punto de vista de las asociaciones de funcionarios se terminan, ¿cierto? Porque evidentemente ninguna entidad, institución que tenga armas puede tener asociación de funcionarios. Eso forma parte de las Fuerzas Armadas, forma parte de la Carabineros, la Policía de Investigaciones. Y en segundo término, algo muy relevante, que es que la Gendarmería de Chile pasaría a integrar el sistema de inteligencia del Estado. ¿Y por qué eso es importante? Porque se fortalece algo que es muy relevante dentro de Gendarmería, que es la inteligencia y la contrainteligencia penitenciaria. La inteligencia para efecto de poder detectar las redes criminales que están dentro de Gendarmería y poder desarticularlas, y la contrainteligencia penitenciaria para efectos de poder ver qué funcionarios de Gendarmería se están vinculando con estas redes criminales, están permitiendo que pasen 117.000 celulares, más de 1.205% de incremento en incautación de droga o incluso los asesinatos. Esa reforma es sustantiva en ese sentido y se vincula con otra reforma que viene a ser ley prontamente, que es la que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Ese conjunto de elementos son indispensables para poder avanzar sustantivamente en solucionar esta crisis penitenciaria de una vez por todas. Pero esto requiere una visión de Estado. No podemos estar discutiendo con peleas de izquierda a derecha, sino que hay que necesariamente ponerse en el lugar de las víctimas y también no solo las víctimas, sino de todos los chilenos y chilenas que necesitan que las cárceles funcionen como corresponde y que el crimen organizado se controle tanto fuera como dentro de los recintos penitenciarios. Claro. Ahora, en este caso se solicitó el retiro del jefe de esta cárcel de La Serena.
¿Qué rol tienen ellos ahí también? Porque dicen que, bueno, no garantizó también las medidas de seguridad para que, y no se anticipó también a estos hechos, pero estamos hablando de, finalmente se había solicitado que se llevaran estos dos reos a distintos recintos penitenciarios, pero al parecer también había un problema de hacinamiento de dónde se podían trasladar. ¿Cómo se analiza esa situación también, el rol que tienen los jefes de las distintas cárceles? Yo creo que estar sacando a los alcaides, ¿cierto?, de las cárceles simplemente por uno error u otro error, me parece que es confundir el problema, ¿cierto? El problema no es de ese alcaide en específico, el problema es de una estructura que no da para una realidad extremadamente compleja. Sabrina, piensa tú lo que ocurrió hace muy poco tiempo también, donde un gendarme quiso poner orden dentro de el penal Santiago 1. Cuando quiso poner órdenes dentro de ese penal, resulta que el Tren de Aragua indirectamente lo que hizo fue a ver a su familia, amenazarla de muerte, ¿cierto? Le dejaron una corona y le dijeron que no pusiera más orden y que no fuera SAP. ¿Cuál es la señal que se da? ¿Cierto? La señal es que quien controla esos territorios son precisamente el crimen organizado, y eso estaba directamente vinculado con el Tren de Aragua. Y algo más peligroso, Sabrina, que quienes habían delatado, ¿cierto?, el domicilio de la familia de este gendarme habían sido otros gendarmes. Sí. Por lo tanto, no sacamos nada, ¿cierto?, con sacar o eliminar a gendarmes que están cumpliendo su rol, ¿cierto?, sino que más bien lo que hay que hacer es poder enfocar de una forma holística la solución al sistema y a la crisis del sistema penitenciario a través de las reformas ya señaladas. Claro. Ahora, dentro de este escenario de lo que pasó en la cárcel de La Serena, bueno, finalmente tenían un arma cortopunzante. Parece que era un arma artesanal que ellos mismos habían realizado, hecho, ¿no? Pero ¿cómo también se va explicando esa situación? Más allá de este hecho terrible, ¿no?, de canibalismo, pero estamos viendo también la presencia de armas hechizas, en este caso un arma que finalmente le quitó la vida a otro reo. ¿Cómo se explica también esa situación y el control que puedan haber en los recintos penitenciarios? Sabrina, piensa de nuevo las cifras 2015-2024, Claro, el incremento de agresiones con armas cortopunzantes de 101%. claro. Por lo tanto, lo que está pasando en La Serena es simplemente algo que se viene visualizando desde el año 2014, un incremento sustantivo, y eso obedece a un relajamiento de las normas internas, a un control territorial no parte del Estado, sino que del crimen organizado, y también desde el punto de vista de una tolerancia o una despreocupación, y eso es muy importante, Sabrina. Yo creo que acá hay que ser serio, ¿cierto?, en decir de que el Estado por mucho tiempo dejó de lado las cárceles. Y como dejó de lado las cárceles, como ocurre en los distintos territorios fuera de las cárceles, cuando se deja de lado y no está el Estado presente, quien empieza a controlar esos lugares, esos territorios, tanto dentro o fuera de las cárceles, son otros, ¿cierto? Y en este caso, el crimen organizado. Y eso, evidentemente, es extremadamente complejo porque, vuelvo a decir, las bandas criminales más peligrosas del mundo han nacido en una cárcel, se han fortalecido en una cárcel. Sí, Y eso claro. es extremadamente complejo. Y se hace más complejo cuando están las mismas policías, se han detectado también al interior de esta situación, ¿no? ¿Qué pasa ahí también? ¿Qué se hace con las policías para tratar de que no caigan en estas, no se vean tentados, por así decirlo, en estas redes? Mira, acá hay datos también interesantes en el estudio que hicimos 2015-2024, porque todos los delitos subieron. Claro. Todos los delitos subieron sustantivamente, y hay un solo delito que bajó, ¿cierto?, que fue el de los sobornos. Dice que los sobornos, según Gendarmería, bajaron un 49%. Bueno, eso ya da cuenta de un número anómalo, ¿cierto? No puede subir todo y precisamente para que todo eso suba se requiere la complicidad de ciertos gendarmes corruptos y los sobornos precisamente bajen, ¿cierto? Es decir, acá hay una complejidad mayor, ¿cierto? Y esa complejidad mayor se necesita poder desarticularse, se necesita poder solucionar a través de cómo se hace en los distintos sistemas penitenciarios del mundo, ¿cierto? En Italia, cómo se fortalece todo lo que dice relación con la corrupción en las cárceles mismas, ¿cierto?, por parte de los gendarmes, a través de un sistema de inteligencia fortalecido, ¿cierto? Italia es uno de los pocos países que también tiene gendarmería dentro del sistema de inteligencia del Estado, y por lo tanto se necesita resguardar, se necesita fortalecer, reforzar la inteligencia y la contrainteligencia penitenciaria para efecto de poder detectar
a tiempo aquellos malos elementos dentro del sistema de gendarmería y por otro lado también ver aquellos bandas de crimen organizado que desde el exterior o desde el interior están amenazando también a los gendarmes, porque acá se da un problema también que también es negativo, ¿cierto? Es decir, existe una cantidad importante de gendarmes que cumplen su trabajo, que hacen su servicio al país, sin embargo, el sistema tiene los desincentivos para efectos de poder seguir haciendo su trabajo. ¿Y por qué? Porque no los protege. Y por lo tanto se necesita eliminar los malos elementos y por otro lado fortalecer, resguardar y proteger los buenos elementos que son los que van a permitir el control del Estado dentro de las cárceles. Claro. Me habló del delito de soborno, que ha ido a la baja y me genera una duda, porque uno dice, claro, qué bueno que baje el delito de soborno, pero ¿qué tanto se denuncia también el tipo de soborno? Quizás probablemente la persona fue sobornada y no se realiza esta denuncia, no sé si me explico. Sí, no, acá estamos hablando de las cifras oficiales, ¿no es Ya, cierto? Su pregunta es muy atingente porque acá no solo tiene, ya es terrible con la cifra oficial, pero claro. imaginemos la cifra no oficial, es decir, la cifra negra, ¿cierto? De todos aquellos casos en donde no se denuncia, ¿cierto? No se Mm, constata por parte de Gendarmería. Y por eso que es contradictorio que suban todos los delitos, pero el único delito que baje, ¿cierto?, claro. sea el delito de soborno. Significa que hay parte, ¿cierto?, del sistema penitenciario que no quiere evidenciar que hay más soborno de lo que realmente se dan. Y en ese sentido hay una cifra negra y esa cifra negra se tiene que cotejar con la realidad. Y la realidad es que de los 43 funcionarios de Gendarmería que están vinculados a la Operación Apocalipsis, se dice que recibieron más de 3.000 millones solo en sobornos, ¿cierto?, estos funcionarios. Y por lo tanto, evidentemente, si hay 3.000 millones de pesos repartidos solo entre 43 funcionarios, la cifra es muy alta y el negocio y la tentación de que otros gendarmes caigan también es muy alta. Ya, entonces eso también, de cierta forma, refleja también el poco control que existe al interior de los recintos penitenciarios, tanto como la fiscalización que puede existir en torno a lo que está pasando con Gendarmería, como lo que puede estar pasando con los reos. Así es, no hay un control bajo ningún aspecto desde el punto de vista de lo que está pasando con los detenidos, los privados de libertad propiamente tal, es muy débil, el director nacional de Gendarmería ya lo dijo, sino también es importante y también lo que es débil es cómo se resguarda desde el punto de vista tanto de la corrupción del sistema penitenciario, tanto a los gendarmes como a los que vinculan, ¿cierto?, el dinero con los gendarmes y desde el punto de vista también de cómo se amenaza a los gendarmes que sí hacen su trabajo para que no Mm, sigan haciendo su trabajo como ocurrió en el caso de Cauquén. claro, que hemos visto estas coronas de flores también, amedrentamiento en ese sentido. También falta quizás más formación quizás a las policías en torno a cómo ha ido mutando el tipo de crimen que se registra en nuestro país, cómo hacerse cargo, cómo enfrentarse. Sí, completamente. Acá, de nuevo, y acá lo quiero llevar desde el lado exterior al interior, ¿cierto? El exterior, quienes son los encargados de la persecución penal es el Ministerio Público a través de Mm, sus auxiliares de la persecución penal que van a ser las policías, ¿cierto? Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile. Y en ese contexto ya lo veíamos solo en el caso de las mafias chinas, ¿cierto? Ahí la claro. necesidad, ¿cierto?, de poder profundizar esa realidad que es una realidad completamente distinta al Tren de Aragua o distinta también al comando del Melo o al primer comando de la capital o a los pulpos que recientemente también los detectaron. Pero si esa realidad existe una brecha importante en poder profundizar, imaginémonos que afuera existe esa brecha, adentro también existe esa brecha, ¿cierto? Y por lo tanto es indispensable que el sistema de seguridad pública funcione cohesionadamente, colaborativamente, de manera tal que Gendarmería converse con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con el Ministerio Público en conjunto, puedan abordar todos los desafíos que requiere la política nacional de seguridad pública y se pueda implementar no solo afuera de los distintos recintos penitenciarios, sino que primordialmente adentro. Claro. Estamos hablando de que hasta el momento se han registrado 7 fallecidos, ¿no?, en recintos penitenciarios de lo que va este año 2026. Pero está este plan que también usted estaba mencionando, ¿no? Este plan que permitió disminuir las muertes por agresiones desde 48 casos que se registraron en el año 2024 a 27 al año 2025. O sea, se disminuyó en un año cerca de
20 homicidios al interior de recintos penitenciarios. Eso de todas formas es un avance, ¿no? Sí, ¿O nos sin quedamos lugar a dudas es un cortos? Ya. avance. Es sin lugar a un avance, pero eso hay que mirarlo con detención, ¿cierto? Porque la cifra de asesinatos dentro de las cárceles no es que vaya en bajada, ¿cierto? Linealmente desde hace mucho tiempo, al revés, ¿cierto? Ha sido oscilante. El año 2024 hubo 48 asesinatos, el año 2025 27, y hoy día ya llevamos en menos de 2 meses, ¿cierto? 7 asesinatos, por lo tanto debería subir. Claro. Qué significa cuando hay menos asesinatos? Pueden haber dos posibilidades, Sabrina, y eso es ¿Ya? interesante analizar, ¿cierto? Las dos posibilidades son, uno, hay un control total de la cárcel, y como hay un control total de la cárcel por parte del Estado, ¿cierto? Se impiden que se asesinen entre las distintas personas. Ese es el ideal, ¿cierto? Ya, Y a lo cual uno podría claro. apuntar y diría, bueno, esto es una política penitenciaria correcta. La segunda situación que puede haber es que ya se controle completamente la cárcel por parte de una banda de crimen organizado específica. Y como ya se controla, ya no necesita disputas entre bandas, no Mm, se necesita disputas entre los distintos delincuentes, y por lo tanto se tiene ese control y por lo tanto la tranquilidad que no va a pasar nada, ¿cierto? Esas son las dos posibilidades. claro. La pregunta es si el 2025 fue por un control total absoluto de parte de las cárceles o más bien fue por un control total absoluto de parte del crimen organizado. Esa respuesta solo la podemos saber en la medida que exista una tendencia lineal a la baja durante bastante tiempo, ¿cierto? No basta con que un año, ¿cierto?, eso se acabe, y menos cuando ya lleva un año 2026 con un 25% de los atentados y los asesinatos del año 2025. Y en ese contexto, evidentemente, hay que observar, ojalá nos gustaría que como Estado fuera la primera opción, un control absoluto de parte del Estado Claro. dentro de las cárceles con un plan efectivo, pero la verdad es que dada la situación de hacinamiento, dada la situación de corrupción, dada la situación de falta de segregación, dada la situación de un incremento absoluto de todos y cada uno de los delitos, la verdad es que hay que ser muy osado, voy a decir, para pensar que es solo la primera opción de control total y no la segunda. Considerando la segunda opción, me imagino que también es bien difícil también hacer ese análisis considerando que no se tiene quizás el mejor registro de quiénes están al interior de los recintos penitenciarios. A lo que voy, por ejemplo, si no me equivoco fue el año pasado cuando se detectó que en la cárcel de Valparaíso había un líder de una peligrosísima banda, ¿no? Y si esto se detectó tardíamente, me imagino que eso también dificulta aún más la situación. Recuerda tú el caso de el rey de Meix, ¿cierto? Claro, El rey de también, Meix fue asesinado, ¿cierto? Por un sicario, el sicario lo detienen, ¿cierto? El sicario tenía un determinado nombre, ese sicario lo dejan en libertad, lo ¿cierto? liberaron. Gendarmería y el Poder Judicial inexplicablemente, pero después se corrige por parte del Ministerio Público que esa persona no se llamaba como se decía, sino que tenía otro nombre, ¿cierto? Por lo tanto, evidentemente hay una complejidad mayor, ¿cierto? Cuando existen personas dentro del sistema penitenciario que aducen un nombre determinado, pero en realidad tienen otro nombre, y esas personas además forman parte, son cabecillas, son líderes de bandas criminales transnacionales, ¿cierto? Y no tienen la debida segregación, no tienen la debida separación con el resto de la población. Lo único que va a generar eso es precisamente que en esos lugares, en esos territorios, quien empieza a controlar la cárcel, como son cabecillas de bandas criminales transnacionales, sea precisamente la banda específica en ese lugar que está ese cabecilla. Mm. Considerando lo que estábamos hablando, el hacinamiento y lo difícil que es también segregarlos, separarlos, ¿qué se puede hacer ahora con lo que tenemos hasta el momento? Sabemos la importancia de que se avance en la construcción de cárceles, pero ¿qué se puede hacer hasta el momento con lo que tenemos? ¿Es una opción, por ejemplo, extraditar a esos líderes de las bandas criminales? ¿Es mejor que pasen la justicia en nuestro país? ¿Cómo se puede analizar esta situación y cuál es el mejor mecanismo para tratar de controlar el recinto penitenciario también con estas líderes de las bandas criminales? Sí, lo que pasa es que va a depender mucho de cuáles son las nacionalidades, ¿cierto?, de Mm. estos líderes, ¿cierto? Venezuela Hoy es casi día tenemos, imposible, ¿cierto? sí.
Hoy día tenemos una situación en Venezuela que es muy, muy difícil, Sí, ¿cierto? En la realidad de poder extraditarlo, ¿cierto? Y poder imposible. llevarlo a las cárceles venezolanas pareciera no tener ningún efecto. Y en ese Mm, sentido, la política penitenciaria tiene que abordar con la realidad que hay, ¿cierto? Y la realidad que hay es que hoy día existe un 16,1% de privados de libertad que son extranjeros, ¿cierto? Donde sí. las tres nacionalidades con más detenidos son la venezolana, la colombiana y también la boliviana. Y en ese contexto hay que ir viendo en cada situación si es posible expulsarlos y por lo mismo, ¿cierto?, que cumplan la pena fuera del país o dentro del país. Pero si no es posible, lo que hay que hacer es necesariamente poder adecuar los recintos penitenciarios de máxima peligrosidad, como pueden ser el REPAS o otros que existan para efectos de poder distinguirlos, separarlos, segregarlos, ¿cierto? A esos jefes de esas mafias, de esas organizaciones criminales transnacionales, ¿cierto? Adecuadamente, e ir además, ¿cierto? Con aquellos recintos penitenciarios que tienen menor hacinamiento, separándolos, segregándolos adecuadamente. Esa realidad no necesita hoy día la construcción de nuevas cárceles, sino que se necesita una adecuada administración dentro de las cárceles acompañado de una mirada a mediano o largo plazo con Claro. la efectiva construcción. Pero se puede hacer, se necesita sí una visión de Estado con oportunidad y con urgencia dada la crisis penitenciaria que estamos viendo hoy. Bueno, esperemos que se avance en esa línea, ¿no? Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y también Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, le agradezco mucho por esta interesante entrevista. Muchas gracias, Sabrina, que esté muy bien. Que esté muy bien, hasta luego. Ahora